Siguiendo con las reacciones al anuncio de los miembros del gabinete presidencial el día de ayer, después de la revelación de los primeros 6 nombres, 7 en realidad, porque ya estaba nombrado el secretario de Hacienda. Se dijo quiénes van a ocupar diferentes secretarías. El peso mostró una leve apreciación. ¿Una coincidencia? ¿A qué se debe esta variación? Vamos a hablar del tema y otras dudas también con Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Mario. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y pues tienes toda la razón. Podría considerarse una coincidencia, pero me parece que ha habido un consenso entre los analistas, especialistas del sistema financiero, donde dan una lectura positiva al nombramiento no solo de Marcelo Ebrard, sino en general de esta primera tanda, incluyendo al secretario de Hacienda, donde por lo menos el mensaje es ciertamente sí de continuidad y también en conversaciones que hemos estado dándole seguimiento, incluso la propia presentación de la virtual presidenta electa esta semana, pues se han dado mensajes de mucha conciliación hacia los inversionistas, sobre todo de la economía real, es decir, la inversión que se traduce en fábricas, máquinas, construcción y demás. Entonces, vemos que no necesariamente tendría que ser una coincidencia. Sí, sin embargo, sabemos que obviamente la volatilidad del peso, pues es eso, es uno de los indicadores que más rápidamente actúan y sin embargo, los riesgos subyacentes que vienen implícitos con la iniciativa de reforma al Poder Judicial en los términos en lo que lo planteó el señor presidente López Obrador desde febrero, no desaparecen, no se disipan. Sin embargo, pues no están necesariamente reflejados en el tipo de cambio, pero sí en el aumento en el riesgo país y obviamente en el incremento en las tasas de interés a partir de las cuales el gobierno puede emitir deuda y por lo tanto eso se traduce en una deuda más cara que pagamos tú, yo y prácticamente todas las y los mexicanos que al final del día pues el dinero público es de todos, ¿no? Sí. Oye, otra parte interesante es que se comienza ya a vislumbrar la articulación de un equipo de renegociación, en todo caso, o de revisión, mejor dicho, del TEMEC, que viene ya pronto, o vendría en 2026, y esto ya pues marca, digamos, una línea con, digo, personajes que han tenido que ver con los acuerdos, digamos, profesional, ¿no? No, sin duda. A ver, creo que tenemos que tomar en cuenta que esta es una primera línea. Lo que sí no permanece en primera línea y más bien adquiere carácter urgente, pues son justamente todos aquellos temas que involucran en este momento una Secretaría de Economía mucho más fuerte, mucho más robusta y también con mayores capacidades y mayor presupuesto de la que tenemos ahorita. Esta administración, la Secretaría de Economía, digamos que pasó por unos recortes muy importantes desde muy inicio de la administración, se eliminaron unas subsecretarías, se eliminó ProMéxico, se eliminó la oficina de representación en Washington. Entonces, consideramos, al igual que otros analistas como Jesús Carrillo del IMCO, como Juan Carlos Baker, experto de México, ¿cómo vamos? Que entre otras cosas, lo que tendría que hacerse es invertir nuevamente en esta ventanilla única que representa la Secretaría de Economía tanto para inversionistas extranjeros a través de un ProMéxico nuevo, que se llame como se tenga que llamar, porque sea esa ventanilla, como para inversionistas a nivel nacional. En cualquier caso, abrir la oficina nuevamente de esta atracción de inversiones en Washington se antoja como uno de los principales temas sobre la mesa, de las urgencias más importantes, pero también por supuesto, empezar a contratar a un equipo o a reclutar a un equipo de negociadores, que aunque como tú bien mencionas, no se va a renegociar el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en el 2026, lo que sí es que todo el próximo año, dentro del propio gobierno norteamericano en Estados Unidos, junto con el Congreso de ese país, van a empezar a hacerse consultas mutuamente con los sectores productivos y entre ambos poderes para poder llegar con una estrategia de negociación muy sólida. Recordemos que además, aunque va a haber elecciones en Estados Unidos, generalmente el servicio de carrera de los servidores públicos no detiene que exista esta profesionalización, cosa que no necesariamente pasa de este lado de la frontera y por lo tanto el hecho de que haya esta agenda económica pendiente, porque vamos a enfrentar una revisión muy dura por parte de las contrapartes, pues implica que México llegue también con su agenda propia y que tenga una claridad respecto a la integración regional que hasta ahorita pues ha quedado todavía en muchos pendientes dentro del propio TEMEC. Tenemos paneles que ha ganado México y que no se cumplen, paneles que ha ganado Estados Unidos, Sí. Canadá, y prácticamente estamos desperdiciando la oportunidad de esta integración comercial a través del tratado.
Sí, por supuesto, escuchaba. Oye, otra cosa que me parece interesante es que de inmediato prácticamente es una forma distinta, ya lo podemos notar, digamos con la administración que está por concluir de Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido solamente un vocero de los proyectos, un gran vocero, que es el presidente, obviamente, con sus conferencias matutinas. Aquí hemos visto a los del nuevo equipo, que está todavía por entrar, dar entrevistas, salir a hablar. Hoy mismo Marcelo Ebrard se le preguntaba sobre Tesla, por ejemplo, este desarrollo de Tesla en el norte de México. Ha habido dudas sobre ello y habla diciendo que el proyecto está en marcha, que seguirá siendo una prioridad. Es decir, parece que es otro también nivel de comunicación, otra forma de comunicación. ¿Cómo lo notas? Totalmente. Creo que hay varias diferencias con la administración saliente. Primero que nada, esta que señalas es muy importante. El hecho de que se salga a hablar con los distintos interlocutores desde ahorita, pues digamos que en una lógica priista como la conocíamos antes, podría sonar anticipada, incluso causar molestia. En estos tiempos donde la información vuela y lo que se necesita son certezas, me parece que también hay cierta reacción en los mercados al escuchar a estos interlocutores que además de origen se consideran profesionales con credenciales aptas, no solamente Marcelo Ebrard, sino también el resto de los nombramientos, en particular, bueno, pues el de Sí, señor Julio Verdeguer, perdón, perdí por un momento su nombre, como ex sí, representante sí, o sí, sí, como sí. representante regional de la FAO, pues al final del día dan tranquilidad. Otro rubro que me parece muy importante tomar en cuenta es que la propia virtual presidenta electa el día de ayer, pues le dio la palabra a Marcelo Ebrard, quien a su vez en ese momento, pues destacó la importancia de reconocer que no vivimos en el mundo como lo conocíamos y que había una serie de factores de inestabilidad y riesgos geopolíticos que había que considerar en este nuevo arreglo internacional. Y además fue particularmente preciso al mencionar que estábamos enfrentando un contexto global donde se estaban cerrando los mercados. Eso implica ya conocimiento de causa, no solamente de cómo se encuentra el mundo, sino cómo se encuentra incluso la política norteamericana respecto a México y al resto del mundo. Pero pues México y Claro. Estados Unidos estamos cosidos por el costado en toda la integración de generación de cadenas de suministro y pues todo lo que producimos de manera conjunta. Oye, finalmente, obviamente faltar muchas carteras por anunciar, muchas sensibles, como ya lo mencionaba yo en un principio, seguridad, es una importante, la política Gobernación. interna, el secretario de Gobernación. Pero en materia económica, ¿cuál dirías, está en el gabinete legal o en el ampliado el detalle que hay que ver en los próximos días, Sofía? Yo creo que el reto más importante en este momento es poder transitar de una administración que concluye su mandato a una que empieza. Estos no son tiempos como los conocíamos antes, ya lo mencionamos. Tenemos una figura presidencial que ha invocado toda la comunicación a través de su persona, no solo de su oficina, como es el presidente López Obrador. Y ahorita estamos transitando hacia este modelo de comunicación política, pero también de diferenciación, por ejemplo, en la técnica. Todos los anuncios del día de ayer se hizo una mención por parte de la virtual presidenta electa de los reconocimientos, de los doctorados honoris causa, de los estudios en el extranjero de cada una de las personas que mencionó en la lista de ayer. Y yo creo que eso te habla de un respeto y una atención por la preparación y la técnica. Entonces, estamos viendo cambios interesantes y yo creo que lo más delicado está en cómo se va a llevar a cabo la transición entre un estilo gerencial del señor presidente López Obrador a un estilo gerencial de la doctora Claudia Sheinbaum, que tendremos que observar, que todavía está por verse, pero que en los indicadores de comunicación, en los indicadores de apertura al diálogo, en los indicadores de nombramientos, va por el camino correcto y creo que el meollo del asunto sigue siendo sin duda la Sí. reforma al Poder Judicial según el plan C que se ha planteado hasta ahorita. A ver, te lo pregunto, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ¿te esperas perfiles similares, profesionales, cada quien en su materia, o perfiles más políticos, como ha sido en esta administración que está por concluir? Mira, obviamente, si tuviera yo esa información, pues seguramente no podría compartirla, pero no la tengo y yo lo que espero como ciudadana es que realmente se atienda el tema desde el punto de vista técnico. Tú sabes que Pemex es ahorita un problema, digamos, de finanzas públicas a nivel federal
muy importante donde estamos dedicando Sí. recursos que podríamos estar dedicando a educación, a salud, a otras carteras que ahorita se han venido descuidando y que al final del día no podemos desaparecerlo y tenemos que atenderlo. Entonces, yo esperaría que hubiese una cercanía y colaboración con la Secretaría de Hacienda, sin duda, pero también que hubiera un perfil técnico que pudiera transitar para que la empresa de petróleos mexicanos se convirtiera en una empresa generadora de energía en un sentido mucho más amplio. Claro, claro. Yo tampoco tengo la información, así que especulemos. Pues gracias Sofía, como siempre, te agradezco mucho por estar con nosotros y vamos a seguir analizando, por supuesto, este tema tan importante. Continuamos.